a este ratito de charla con el escritor Isaac Rosa. En primer lugar, darle las gracias por aceptar venir a nuestro instituto, a pasar un ratito seguro que muy interesante y muy entretenido con nosotros. Y bueno, no voy a dilatar mucho la presentación porque lo que queremos es escucharlo a él, pero para que conozcáis un poquito algo de su trayectoria y de su obra y para contextualizar un poquito su trabajo, pues daré algunas pinceladas, algo muy breve. Isaac es colaborador en medios como El Diario o La Marea, como articulista, aunque fundamentalmente pues, destaca por su labor literaria, donde encontramos pues, un libro de relatos que tenemos aquí, Estiza Roja, tenemos un par de ejemplares en la biblioteca. Ha sido coautor también de guiones de cómics, como hemos estado hablando antes, aunque su labor más conocida y reconocida es como novelista. Tiene varias novelas, algunas de ellas premiadas, entre ellas, por ejemplo, El Vano Ayer, que recibió 3 premios literarios en 2004, El País del Miedo, premio Fundación José Manuel Lara, que es la fundación que permite que estemos realizando este acto aquí hoy, lo recibió en 2009, o Lugar Seguro, premio Biblioteca Breve en 2022. Luego tiene otra obra que no han sido reconocidas con premios, pero son estupendas también. Entre ellas, pues estas que tenemos aquí en la mesa, que son Feliz Final, que es mi favorita, como le he comentado a Isa antes, y con la que yo descubrí su obra literaria, y La Buena Noche, que es su última novela. Se publicó el año pasado. Entonces, bueno, pues simplemente esos son como las cositas que quería indicar a modo de introducción y acordamos con él pues que esto, en lugar de una conferencia al uso, pues fuera más bien una entrevista, una charla, coloquio, para que fuera más entretenido para todos y para que pudiéramos preguntarle pues aquello que más nos interesa y podamos escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a iniciar las preguntas, luego ya, roto el hielo, puede preguntar quien quiera participar. Vamos a dividir la entrevista en 3 bloques. El primer bloque va a ser sus comienzos como escritor, el despertar de su vocación y cómo ha ido cultivando esa labor. Luego el segundo bloque hablaremos un poco de su obra, ¿no? de las temáticas, del estilo. Y luego el último bloque pues, va a ser para conocer su idea sobre el papel que juega la literatura, ¿no? Entonces, bueno, como primer bloque y empezando por el principio, ¿cuándo se despertó en ti la vocación de escritor y a razón de qué? ¿No? Si hubo algo, un punto de partida o un detonante significativo. Bueno, buenos días a todas y a todos lo primero y muchas gracias por invitarme, gracias Jesús y gracias a vuestro instituto por invitarme, por acogerme. La verdad es que es un placer venir y compartir esta mañana con vosotros, conocer vuestro instituto, conocer vuestra biblioteca, donde además me tenéis de forma muy generosa. Yo he traído unos libros de regalo para la biblioteca, para que lean algún libro mío, pero he visto que estoy muy representado en vuestra biblioteca, lo cual es un placer, de verdad que muchas gracias y vamos a hablar entre nosotros, pero tengo ganas de escucharos a vosotros sobre todo, ¿no? O sea, si tenéis ganas de preguntar, opinar, discutir, lo que queráis, estaremos aquí todo este rato hablando. Antes cuando estábamos en vuestra biblioteca, ¿no? Estaba yo en la zona de cómic, ¿no? He visto que estaba viendo vuestra estupenda biblioteca, ¿no? Que tenéis una zona de cómic además muy bien surtida, ¿no? Con cosas muy interesantes, con cosas que me gustan además mucho. Y estaba mirando la zona de cómic porque a mí me tira mucho el cómic. Yo soy un lector de cómic y yo comencé como un lector de cómic, ¿no? Yo no empecé leyendo literatura, sino que mis primeras lecturas son de cómic. Yo vengo de una familia poco lectora, una familia de clase trabajadora, como seguramente son muchas de vuestras familias. En mi casa había pocos libros, no tuve la suerte de tener de pequeño, digamos, una educación lectora o muchos libros a mi alcance, y entonces yo soy un lector fruto de las bibliotecas, precisamente, ¿no? En mi caso de una biblioteca pública que estaba enfrente de mi colegio, a la que yo me iba por las tardes a hacer los deberes y acababa en la zona de cómic leyendo, ¿no? Entonces yo soy un lector de cómic porque además mi verdadera vocación o mi vocación frustrada es ser dibujante de cómic, ¿no? Yo te contaba antes,
tenido allí en la biblioteca, que yo no quería ser escritor, yo quería ser dibujante. Yo habría querido estar hoy aquí hablando de mis cómics, también, hablando de mis dibujos, ¿no? He hecho un par de guiones de cómic, que es lo más parecido que voy a hacer en mi vida a esa vocación que se me quedó por el camino, pero yo era, como digo, cuando tenía vuestra edad, era un lector de cómic y además me encantaba dibujar. Yo habría querido ser dibujante y inicialmente pensé orientar mis pasos precisamente hacia eso, ¿no? Porque para ser dibujante de cómic, como para ser escritor, como para ser cualquier otra profesión, aparte de que tengas ganas, tengas vocación, tengas algo de talento, tienes que formarte, tienes que estudiar, ¿no? Tienes que trabajar. Aquí además creo que me parece que tenéis bachillerato de artes aquí también, ¿no? Por lo cual puede haber gente también que le guste precisamente dibujar. En mi caso yo quería ser dibujante, estuve a punto de estudiar Bellas Artes, quise entrar en Bellas Artes en Sevilla, lo que pasa es que cuando yo fui a la universidad, creo que ha cambiado ya, pero entonces Bellas Artes era una carrera que todavía tenía una mirada sobre las Bellas Artes muy clásica, muy académica, en la que yo recuerdo que para entrar te hacían una prueba de acceso que era o pintabas un cuadro o hacías una escultura, ¿no? Para entrar. Y a mí no me gustaba ninguna de las cosas, yo quería ser dibujante en el sentido de cómic. Ahora ya creo que sí, que cuando vas a Bellas Artes puedes hacer también ilustración o puedes hacer otro tipo de dibujo. Entonces acabé estudiando periodismo, un poco por ese despiste con el que muchos salimos del instituto, que no sabemos todavía a lo que queremos dedicarnos. En mi caso, como digo, tenía una vocación muy clara, pero no sabía cómo orientarla en los estudios. Y estudiando periodismo fue cuando llegué realmente a la escritura, ¿no? Cuando llegué a la literatura y cuando descubrí la palabra, cuando descubrí el lenguaje, cuando descubrí las posibilidades de la palabra escrita. Y entonces me di cuenta de que a mí lo que me gustaba no era tanto dibujar como contar historias. O sea, era digamos que mi vía para contar historias, para compartir ciertas cosas, era el dibujo y descubrí la palabra también. Entonces empecé a escribir ya en la universidad y a partir de ahí el dibujo se fue quedando atrás y como pasa con tantas vocaciones, intereses que tienes, pues las vas descuidando también. Yo tengo hijas de vuestra edad y cuando yo les cuento que yo quería ser dibujante y me ven dibujar, se ríen de mí, ¿no? Dicen, ¿dónde vas así? Porque uno, aunque me sigue gustando el cómic, me sigue gustando dibujar, pero no me seguí formando, por lo cual mi capacidad para el dibujo se fue quedando un poquito atrás y me dediqué a escribir. Pues le doy la palabra también a Mati, nuestra compañera que ha preparado la entrevista con su alumno de Literatura Universal y después de la pregunta de Mati pues ya pasamos a las que tenéis preparadas, que me consta que tenéis bastantes preguntas también. Bueno, yo en principio, por supuesto, darte las gracias también por la visita, porque creo que es un lujo tenerte aquí. Yo he descubierto tu obra precisamente por tu visita, porque no había leído nada y he leído de Final Feliz Final y la verdad es que me ha encantado. Me ha parecido un libro maravilloso, vamos. La verdad es que ha sido un descubrimiento y estoy deseando leer los demás. Y mi pregunta era sobre todo en relación a este libro, porque como él ha establecido los bloques, pues no va mucho en relación a ese bloque primero, pero vamos, sí que evidentemente me da curiosidad también saber cómo se despierta esa vocación en alguien, ¿no? De esa vocación para escribir y sobre todo, bueno, que eso ya lo has contado más o menos, ¿no? Con lo del periodismo, pero en tu caso, o en general, ¿no? ¿Cómo puede uno descubrir que tiene, porque escribir le gusta a casi todo el mundo, sobre todo con esta edad, ¿no? O por lo menos a los que tienen un poco de inquietudes, ¿no? Más, no sé, literaria o artística, pero ¿cómo sabe uno que escribe bien, ¿no? ¿Cuándo llega ese momento en el que uno descubre que realmente pues, puede dedicarse a eso o tiene talento, ¿no? Bueno, a mí una de las cosas que primero me atrajeron de la escritura, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, que fue, como digo, la facultad, yo siempre digo que empecé a escribir tarde, pero en realidad empecé a publicar muy pronto, ¿no? Empecé a escribir tarde porque empecé a escribir ya pasados los 18 o 19 años, a diferencia de otros escritores, no sé, escritores que cuentan que de pequeños ya escribían cuentos o poemas o su diario, ¿no? Yo en mi caso, como digo, me interesaba el dibujo y empecé a escribir tarde, aunque luego empecé a publicar muy pronto. Ya con 21 años publiqué una obra de teatro, luego publiqué relatos y ya con 20 y tantos años mi primera novela. Y una de las cosas que a mí me interesó y me llamaba de escribir y me sigue llamando e interesando después de muchos años era el darte cuenta de cómo lo que uno escribe provoca algo, ¿no? Tiene consecuencias, consigue algo de los demás, ¿no? O tiene un efecto, ¿no? El cómo tú al principio cuando
empiezas a escribir, no sé si aquí alguna gusta escribir, sea lo que sea, si escribir relatos o vuestro propio diario o fanfic o lo que sea, ¿no? Es decir, lo que guste escribir, hay veces cuando uno escribe lo comparte, ¿no? Quiere darlo a los demás, quiere darlo a leer. Tanto si es una escritura muy personal, que es una forma de que te conozcan también, ¿no? De compartir aquello que te preocupa, que te interesa, que te gusta, que te duele. Tanto si eso como si es una escritura de un cuento, algo de ficción, ¿no? Pues empiezas a compartirlo, empiezas a dárselo a los demás y entonces te das cuenta de que lo que tú has escrito provoca algo, ¿no? Tiene un efecto sobre los demás, ¿no? Ya sea que les provoque una emoción o que les haga pensar en algo en lo que tú estabas escribiendo o que sirva, como decía, para que te conozcas, para compartir algo, para compartir un sentimiento, para compartir algo. Entonces, el hecho de que lo que uno escriba tenga consecuencias sobre otra persona, sobre los demás, ¿no? Y que luego ya cuando ya vas publicando libros, pues te das cuenta mucho más, ¿no? Cuando empiezas a publicar novelas y vas a encuentros, vas a clubes de lectura, estás con lectores y hay gente que viene de repente y te dice, no sé, por ejemplo, con este libro, con Feliz Final, pues yo me he encontrado mucha gente que ha venido y me ha dicho que ha llorado con mi libro, ¿no? Y a mí es algo que me impresiona mucho, que venga alguien y que diga, me he hartado de llorar con una novela, ¿no? Y más allá de que uno cuando escribe quiera hacer llorar o no quiera hacer llorar o hacer reír, ¿no? Que también escribes cosas que te gustaría que la gente riera, a mí me impresiona mucho, ¿no? Que alguien venga y te diga que ha llorado con algo tuyo, ¿no? O sea, que tú has sido capaz de conmoverle, de emocionarle, de llegarle a lo más profundo y que haya llorado, ¿no? O que te diga que un libro tuyo le ha removido, le ha hecho pensar en determinadas cosas o que le ha hecho cambiar de opinión. O sea, de repente has escrito algo que a alguien le ha hecho ver de otra manera algo de su vida o del mundo, ¿no? Entonces, el darte cuenta de que lo que uno escribe tiene consecuencias, para mí por un lado es fascinante y por otro lado tiene también como algo de vértigo, ¿no? Te da una cierta responsabilidad en lo que escribes, ¿no? Eso un poco en broma, eso que dice siempre Spiderman, ¿no? Eso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues la escritura puede ser un gran poder porque puede provocar cosas, puede hacer que la gente, como digo, llore, que la gente ría, cambie de opinión, puede servir bueno, escribir puede servir para engañar a la gente también, pero puede servir también para abrir los ojos, para hacerles ver ciertas realidades. Y eso, como digo, que puede ser un gran o un pequeño poder, implica una responsabilidad también. Tienes que pensar que lo que escribes va a provocar algo de los demás, ¿no? Y eso hace que también pienses un poco en qué es lo que tú quieres con tu escritura. Bueno, pues pasamos a las preguntas del público. Rafa, venga. ¿Tiene algún referente que te haya servido de ejemplo? ¿Algún referente? Sí, bueno, cuando uno empieza a escribir, siempre tienes unos cuantos autores a los que te gustaría parecerte, ¿no? Yo, mi primera referencia viene del cómic, evidentemente, ¿no? Yo digo, empecé como lector de cómic y aunque luego me dedicara a escribir, quedaron esas referencias, ¿no? Yo soy un lector inicialmente de cómic, pero desde Mortadelo, que no sé si sigue leyendo Mortadelo. Alguno lee Mortadelo y Filemón, alguno lee Ibáñez, porque mis hijas lo siguen leyendo y además me sigue sorprendiendo cómo funciona, lo bien que funciona Mortadelo, lo bien que se lee, lo bien que se entiende y el humor que tiene ese carácter intemporal, ¿no? Yo soy lector de Mortadelo, soy lector de Asterix, o soy lector de Marvel también, ¿no? De mucho cómic de superhéroes. Pero luego ya cuando empecé a leer literatura, yo creo que como llegué tarde a la literatura, porque lo que leía era cómic, pues seguramente me salté una parte, seguramente me perdí literatura más propiamente juvenil, que veo ahora que mis hijas leen, ¿no? Que mis hijas o sus amigas leen, ¿no? Y me perdí muchos clásicos juveniles, pero me perdí también mucha literatura fantástica, muchas sagas, ¿no? Algunas que había ya entonces, otras son posteriores, ¿no? Y entonces empecé a leer ya directamente a lo mejor otra literatura, a leer clásicos, ¿no? Una de mis primeras lecturas que a mí me fascinaba y que yo quería escribir también por eso, era de un autor clásico que tiene una parte también de literatura fantástica, de literatura policíaca, de literatura así, que es Edgar Allan Poe, ¿no? No sé si alguno habéis leído a Poe, os sonará, ¿no? Que es un autor. Y por esas conexiones que hace la literatura, que de un autor llegas a otro, sobre todo cuando, como en mi caso, pues a lo mejor no tuve inicialmente una educación lectora que digamos que te hiciera seguir un camino de ir desde los clásicos hacia ciertos autores, ir siguiendo un recorrido. En mi caso fue más desordenado, era un poco, o sea, mis comienzos de lectores son como cuando uno va a una biblioteca, porque era así,
y vas cogiendo un poco al azar, ¿no? Y te vas encontrando el libro y de repente entras y ves lo que hay en el mostrador de novedades y te llama, pero luego lees un libro que hace que te lleve a otro libro por alguna mención que hay ahí, o a veces por cosas muy fortuitas, ¿no? A veces cosas tan tontas como que la portada de un libro se parece a otro que has leído y eso hace que te interese, ¿no? Pues en mi caso, yo leyendo a Poe, recuerdo que los cuentos de Poe en español estaban traducidos por Julio Cortázar, que es otro escritor, ¿no? Un escritor argentino, al que yo llegué, como digo, por la casualidad de que era el traductor de Poe, y entonces empecé a leer a Cortázar, que es un autor que yo creo que cuando a uno le gusta escribir de joven y empieza a escribir, es un autor que siempre está muy presente y que además, digamos que es muy influyente, para bien y para mal. Cuando uno empieza a escribir, quiere parecerse a Cortázar, pero a veces se parece demasiado y acaba escribiendo una especie de imitaciones de Cortázar, ¿no? Y es verdad que es un autor que marca mucho, ¿no? Que marca mucho un tipo de literatura, porque hace un tipo, si no habéis leído a Cortázar, tenéis edades en las que os puede gustar. Yo creo que los cuentos de Cortázar se pueden leer a cualquier edad, pero os puede gustar especialmente porque hace un tipo de literatura que parte de algo muy realista, de algo muy cotidiano, de situaciones cotidianas, para darle un giro casi fantástico a veces, muy literario, ¿no? que hace que provoca una sorpresa y algo que a mí me gusta mucho en la literatura, que es una extrañeza, ¿no? Hace que veamos la realidad como algo extraño, que veamos las cosas normales como algo extraño. Que yo creo que es como hay que verlas. O sea, yo creo que la realidad es muy extraña, el mundo es muy extraño, pero nos acostumbramos a él y lo vemos normal, pero el mundo es extraño y cuando lo volvemos a ver extraño gracias a la literatura, hace que de repente nos hagamos preguntas que de otra manera no nos haríamos, ¿no? Entonces yo llegué a Cortázar y yo en mis comienzos recuerdo que yo escribía porque yo quería escribir como Cortázar y escribía cuentos como Cortázar. Luego es verdad que con los años hay autores que desaparecen un poco de tu vista o los dejas por el camino, otros que te acompañan, vas incorporando nuevos autores. En mi caso hay autores con los que yo empecé a leer y a escribir que luego prácticamente se me han ido quedando, pero no es el caso de Cortázar. O sea, Cortázar es un autor al que sigo volviendo y me sigue gustando, me sigue interesando y del que supe apartarme también como escritor, ¿no? Para no escribir cuentos que seguro fueran una imitación de Cortázar, pero me sigue gustando. Seguimos. Venga, Alicia. ¿Escribir para ti un método de desahogo? Un momento de desahogo. Bueno, escribir tiene muchas, no me gusta decir utilidades, ¿no? Porque parece que siempre estamos midiendo todo en términos de utilidad, que todo tiene que servir para algo, ¿no? Y la escritura muchas veces lo que tiene precisamente de interesante y para lo que nos gusta es porque puede ser inútil, puede ser una de las cosas inútiles más útiles, ¿no? Pero entre las muchas posibilidades de la escritura, una es la del desahogo. Hay formas de escritura que pueden ser terapéuticas, ¿no? Que le sirven a uno para sacarse algo de dentro, para sacarse un dolor, una pena, una tristeza, pero también para expresar tus buenos momentos, ¿no? Tu alegría, para sacarlo y para compartirlos también, ¿no? O sea, a mí me gusta más la escritura, más que como forma de desahogo personal o íntimo, que también está, como una forma de compartirlo, ¿no? De ponerlo con los demás. O sea, escribir es algo en origen muy privado, muy íntimo. De hecho, tanto la escritura como la lectura son actividades solitarias, ¿no? Inicialmente, es decir, uno escribe a solas, uno escribe al principio para él mismo, pero también leemos a solas, leemos en silencio, leemos en privado. Y a mí lo que me gusta de la escritura y de la lectura, lo que me gusta de la literatura es cuando somos capaces de salir de esa soledad, ¿no? Cuando somos capaces de compartirlo, ya sea dando a leer lo que tú escribes, ya sea compartiendo las lecturas con los demás, ¿no? Cuando deja de ser un acto privado y se convierte en algo que nos pone en contacto con los demás, ¿no? Entonces a mí lo que la escritura pueda tener de desahogo me gusta o me interesa en cuanto soy capaz de poner en común ese desahogo con los demás, ¿no? Porque escribir también es escribir y leer, o sea, son las dos caras en realidad de lo mismo, ¿no? La literatura en este caso es también una forma de estar menos solo, o sea, es una forma de... O sea, hay algo muy de nuestro tiempo que es la soledad, ¿no? Que nos sentimos a veces muy solos, puede pasar a vosotros a vuestra edad, nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, la soledad es un sentimiento dominante en este tiempo y la literatura o la lectura o la escritura sirve muchas veces para sentirnos menos solos, para a veces simplemente leyendo, dándonos cuenta de que hay otros, ya sea el personaje de lo que estás leyendo, ya sea el autor, descubrir que hay otros que sienten como tú, que les pasa lo mismo que a ti, que tienen los mismos miedos, deseos, penas, alegrías, pero también para encontrarte con otros lectores, ¿no? Esa sensación de que estás leyendo algo que sabes que otros han leído también, que otros han leído antes o que otros van a leer después o que van a leer al mismo tiempo que tú,
A mí me parece que es algo que nos, como digo, que nos quita un poquito esa sensación de soledad con la que vivimos. José Miguel. ¿Has pensado alguna vez en dejar de escribir por algún motivo? ¿En dejar de escribir? No, la verdad es que a mí escribir es de esas cosas que las harías incluso que no publicaras, incluso aunque no te dedicaras a esto, incluso aunque no te leyera, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que decía tu compañera, ¿no? Con esa parte a lo mejor de desahogo, esa parte de expresión, esa parte de sacarte lo que llevas dentro, ¿no? Hay otra parte también que ni siquiera necesita ese desahogo, sino que tiene mucho casi de juego, a mí escribir, entre otras muchas otras cosas, pero me divierte también, o sea, es algo que disfruto haciéndolo, ¿no? O sea, es como una forma casi de manualidad, de artesanía, algo que mientras lo estás haciendo tiene un disfrute también, el ir colocando una pieza tras otra, el ir viendo cómo toma forma algo, cómo una idea empieza a coger cuerpo. O sea, hay una parte muy satisfactoria que yo no sería capaz de renunciar a ella, ¿no? A lo mejor podría pensar en dedicarme a otra cosa o dejar de publicar libros, pero seguramente siempre escribiría, ¿no? Gracias a ti. Por ahí atrás, Laura. ¿Tu proceso para llegar a ser escritor ha sido difícil? Si ha sido difícil, pues yo creo, o sea, siempre pienso que en escribir, o hablamos ya tú te refieres a publicar, ¿no? No a escribir, sino a ser escritor, a poder trabajar como escritor, o sea, a poder dedicarte a la escritura, a poder vivir en este caso de los libros, de la escritura, ¿no? Yo creo que hay una parte, evidentemente de talento, de si vales o no vales, si tienes algo que contar. Hay otra parte también que tiene que ver con formarte, con prepararte, con estudiar también, con leer evidentemente mucho, ¿no? Con aprender también de lo que han escrito otros. Hay una parte que es fundamentalmente trabajo, tiempo, dedicarle muchas horas, volver una y otra vez sobre el libro, trabajar mucho, concentración. Pero luego hay una parte de suerte, o sea, en todo, ¿no? Y en la escritura también, en publicar al menos, ¿no? Y yo en ese sentido me he considerado siempre un escritor muy, muy afortunado. O sea, he tenido la suerte de publicar joven, de publicar en editoriales importantes, de que me hayan dado algunos premios, de conectar a lo mejor con lectores, ¿no? Entonces, aunque no sé medir cuánto hay de suerte, pero yo siempre creo que he tenido suerte. O sea, creo que me ha ido bien en eso. Entonces, no sé si lo he tenido fácil o difícil, pero sí recuerdo o sea, sí conozco escritores que les ha costado mucho más publicar su primer libro o seguir publicando después, ¿no? Y yo en este sentido siento que tuve una cierta suerte de encontrar una editorial que leyó mi libro, que le gustó, que apostó por mí, que quiso publicarme más allá de ese primer libro, ¿no? Entonces, hay una parte ahí de suerte que creo que me ha acompañado también. Susana, voy a levantar la mano también. Inspirado en gente real, los personajes de mi libro. Bueno, yo creo que lo que uno escribe, incluso cuando escribes cosas aparentemente irreales o muy alejadas de la realidad, cuando escribes género fantástico, lo más fantástico que puedes imaginar, siempre escribes a partir de tu mundo, ¿no? De lo que tú conoces, a partir de ti mismo en primer lugar, a partir de la gente que te rodea, a partir de tu realidad. Entonces, aunque yo no hago una escritura autobiográfica ni tampoco cuento historias reales protagonizadas por personajes reales, todo al final se basa en tu vida y en tu experiencia del mundo, ¿no? Entonces hay mucho de mí en cada uno de mis libros, pero también hay mucho de gente de mi entorno, y me ha pasado en algún libro que gente de mi entorno se ha creído reconocer en mis libros y hasta se ha molestado. O sea, yo recuerdo que hay un personaje en Feliz Final, en la novela que tú decías, que Feliz Final es una novela que habla de una pareja que después de muchos años se separan, y es una historia sobre una separación en la que aparecen muchos personajes, y hay un personaje que es la madre de uno de ellos, ¿no? Y recuerdo que mi madre estaba convencida de que era ella, de que yo había escrito a partir de ella, y no tiene nada que ver con mi madre, pero mi madre estaba convencida porque se había reconocido, y no solo estaba convencida de que era ella, sino que además estaba enfadada porque pensaba que yo estaba contando cosas que la gente iba a pensar luego que era ella, ¿no? Y que estaba contando su vida, y no era ella, ¿no? Y sin embargo hay gente que de repente se reconoce en algo que tú has escrito, y puede ser que a lo mejor esté inspirado. Yo creo que no estaba escribiendo sobre mi madre, pero seguramente sería un poco mi madre, ¿no? Yo en ese sentido sí que, bueno, ya al hilo de lo que ha preguntado ella, y como imagino que van a cambiar de tercio,
el tema de la autoficción, ¿no? Que ahora está muy de moda y, bueno, yo no estoy escuchando a algunos escritores, algunos cuestionan que, vamos, piensan, el otro día escuché a alguno en la radio, no recuerdo quién, pero en una entrevista que decía como que la autoficción es la ficción de los que no tienen imaginación, ¿no? Pero es verdad que es un poco inevitable siempre cuando uno lee un libro, yo en tu caso, que tampoco te conocía, pero he imaginado que el protagonista precisamente es periodista, ¿no? O bueno, trabaja en un periódico, y uno se pregunta siempre qué parte de realidad hay ahí, ¿no? Porque es inevitable hacer una asociación entre el narrador o uno de los personajes en tu caso y el autor, ¿no? Y es verdad que entiendo que eso tiene que ser complicado de desligar para el entorno, ¿no? Pero bueno, claro, lo que pasa es que la literatura se resiste un poco a categorías de fácil, difícil, complicado, sencillo. O sea, uno puede pensar que la literatura, digamos, más fantástica, ¿no? O sea, todas estas novelas o sagas que habréis leído que crean todo un universo, ¿no? Todo un universo con sus propias reglas, con su propio, a veces con su propio idioma, con su propio lenguaje, ¿no? Y uno puede pensar que son mucho más complejo, más difícil, más elaborado que escribir sobre ti, sobre tu vida, ¿no? Sobre tal. Pero no siempre es así, ¿no? O sea, hay veces que puede ser incluso más fácil inventarte un mundo nuevo que ser capaz de contar tu vida, tu realidad o la de quienes te rodean, ¿no? O sea, yo creo que hay algo ahí que tiene que ver no tanto con el tema del que escribe sobre qué escribe, sino cómo escribe, ¿no? O sea, la forma en la que escribe, las decisiones que tienen que ver con de qué manera contar una historia, ¿no? No tanto lo que vas a contar. Seguimos. Carmen. ¿Has tenido alguna vez algún bloqueo que te haya impedido seguir escribiendo? Y si lo has tenido, ¿cómo has conseguido superarlo? Sí, muchas veces, claro, como pasará en cualquier actividad que uno hace, como pasará a vosotros cuando estudiáis o cuando tenéis que hacer un trabajo y que muchas veces ya no te da la cabeza o te paralizas o te agobias o simplemente no te entra, ¿no? Y como le pasará a otras profesiones no necesariamente creativas, ¿no? Que también tienen sus momentos de bloqueo. En el caso de la escritura, sí, claro, hay muchas veces en las que yo decía antes que la escritura es una actividad muy solitaria, a veces muy íntima, muy privada, ¿no? En la que uno pasa muchas horas solo, muchas horas sentado, muchas horas dándole vueltas a lo mismo, muchas horas encerrado en su propio libro, en su propia escritura, y eso pasa por todo tipo de estados de ánimo, y hay veces que uno está muy arriba y muy eufórico y escribe y parece que todo sale fácil y parece que fluye y tal, y luego otros momentos en los que estás realmente atascado, en los que aquello que estás escribiendo de repente no avanza o pierde sentido y te entran dudas, porque como estás solo también en la escritura muchas veces tienes muchas dudas, ¿no? De si lo que estás haciendo pierdes un poco la perspectiva, no eres capaz de ver ya tu libro desde fuera, ¿no? Entonces, en esos casos, yo creo que lo que hay que hacer es precisamente salir de ese encierro, salir en un sentido literal, en un sentido real, irte fuera. O sea, a mí los libros, dentro de que son, como digo, una actividad solitaria y muy encerrada en sí misma, para mí los libros hay que airearlos mucho, hay que sacarlos, hay que tanto pasearlos como conversarlos con los demás, ¿no? O sea, yo soy muy de salir a andar, a correr, a pasear con mi libro en la cabeza, ¿no? Y eso hace que muchas veces desatasque, que salga de ahí. Y lo de además es una de las cosas que siempre recomiendo a la gente que le gusta escribir, el caminar con los libros, sea caminar por la ciudad, sea caminar por el campo, sea caminar solo en compañía, pero cuando tú vas andando, y sirve a veces cuando estás estudiando, cuando tenéis que memorizar algo, por ejemplo, mientras estás caminando, tu pensamiento fluye de otra manera, se va compasando al caminar y hay como una facilidad en lo que piensa, pero también en memorizar, ¿no? Que ayuda mucho. Y a mí hay veces que los atascos los rompo, los deshago precisamente caminando, ¿no? Es como que tu pensamiento coge la misma cadencia de tu caminar. Pero también sirve salir de esa soledad, de ese encierro, para encontrarte con los demás. Sirve conversar. Cuando estás escribiendo, contarle a alguien lo que estás haciendo, hablar con alguien de lo que estás haciendo, muchas veces, pero igual pasa con la escritura como pasa con un problema personal que tú tengas, que también puede ser otra forma de atasco, ¿no? Y de repente se lo cuentas a alguien y parece que eres capaz de contarlo, de darle forma, de sacarlo, ¿no? Y de desatascarlo, ¿no? Rafa Bernardo. ¿Siempre has estado apoyado o arropado por los tuyos y por tu familia? Sí, dentro de lo que yo decía antes de que he tenido suerte, ¿no? de esa parte de suerte que tenía, pues seguramente también he tenido la suerte de tener ese apoyo, ¿no?
tanto de mi familia en un primer momento, cuando empecé muy, muy de joven a escribir y me apoyaron, o sea, me lo pusieron fácil, ¿no? En ningún momento me dijeron que estaba, incluso cuando todavía no había publicado, ¿no? Que estaba perdiendo el tiempo, que tenía que dedicarme a otras cosas más prácticas, que tenía que seguir estudiando y no ponerme ya de escribir, ¿no? Como luego, posteriormente, pues cuando ya en mis últimos años, ¿no? Uno cuando escribe, aunque como he dicho, la escritura es muy solitaria, en realidad es una labor muy acompañada y que necesita de mucha más gente. Es decir, uno no escribe solo en el mundo, ¿no? Sino que uno escribe con su entorno, con su familia, con su gente, ¿no? Igual que hay grandes escritores clásicos, de los que muchas veces se nos olvida que para que ellos pudieran escribir tenían que tener a gente alrededor, fuera familia, normalmente las mujeres, las esposas, las madres, las criadas, que quienes les acompañaban y hacían todo ese trabajo que no hacía el escritor, pues normalmente muy pocos genios de la literatura se han podido dedicar a ello porque lo hicieran solos, sino que tenían todo ese apoyo y esa compañía. Yo en mi caso he tenido también en muchos momentos la suerte también de tener el apoyo de mi familia que ha estado conmigo, para lo práctico y para el apoyo, digamos, anímico o moral, ¿no? Cuando uno está escribiendo, ¿no? Reyes. ¿Cómo asumes la crítica positiva y negativa de tus novelas? Pues te diría, o sea, los escritores siempre nos preguntan, decimos, no, o decimos que eso que es muy típico, es decir, no, yo no leo las críticas, ¿no? A mí las críticas no me importan. Mentira, ¿no? Todos las leemos y todos las volvemos a leer una y otra vez y además nos afectan, evidentemente, o sea, porque cuando tú escribes, cuando tú publicas algo, de repente tienes un nivel de exposición, ¿no? muy alto, que te hace sentir muy vulnerable, muy frágil, ¿no? Porque tú has escrito algo que a veces es algo que para ti, sobre todo cuando empiezas a escribir, es muy íntimo, es algo muy personal, ¿no? Es decir, cuando escribes una novela o un cuento o cualquier cosa, o un poema, digamos, ¿no? Pues estás escribiendo algo que en lo que tú has puesto mucho, que a veces tiene algo muy personal tuyo, pero que además, digamos, que te genera muchas dudas cuando estás escribiendo y de repente se lo das a leer a los demás y te importa mucho la opinión de otros, de quienes te leen en primer lugar, de tus amigos, de tu entorno, de quien te leen, pero luego ya de los lectores a los que no conoces y ya finalmente de los críticos, ¿no? Que te hacen una crítica. Y eso hace que los escritores muchas veces seamos muy, como digo, muy frágiles, muy vulnerables, que estemos muy a merced de la opinión de otros, ¿no? Porque es verdad que te afecta, es decir, cómo te lee alguien. Tú has puesto todas tus ganas, toda tu ilusión, todo tu trabajo en algo para que luego alguien venga y te diga que no funciona, ¿no? Que no lo has conseguido, ¿no? Y yo creo que nos volvemos, como digo, muy vulnerables a la crítica, en el sentido de que hay veces que tienes muy buenas reseñas, muy buenas críticas, te han leído, tienes un montón de comentarios buenos. Ahora ya no solamente son los críticos, sino que ahora te vienen también los lectores, que ya sean en las redes sociales o en encuentros o en clubes, te dan su opinión, ¿no? Y es verdad que tú tienes un estado de ánimo en el que estás tan pendiente de lo que dicen de ti o lo que van a leer de ti, porque te importa cómo te lean, ¿no? Y hay veces que te dicen muchas cosas buenas y con que te digan una mala, a ti es la que te cae, ¿no? Es con la que te quedas, ¿no? Incluso una crítica buenísima, pero que le ponen un reparo y a ti ese reparo te deja con dudas, ¿no? Yo creo que es por eso, porque la escritura es algo en lo que uno pone mucho en juego, pone una parte muy personal, ¿no? Y eso hace que la valoración de los demás pues te haga sentir evaluado o devaluado, ¿no? Dependiendo cómo te evalúen. Luis Javier tenía algo en mente también. De momento sí. Yo tenía una pregunta, es que últimamente, según mi investigación, la juventud, la sociedad de historia, no valora tanto la obra actual, como por ejemplo la gran obra literaria de Alberto Casado. Eso es algo que pasa a mí personalmente, creo que pasa a la mayoría, y no sé si es porque la gente ya no empieza a leer tanto obras actuales, sino que simplemente dice, voy a perder el tiempo leyendo obras actuales, que pueden ser a lo mejor malas o pueden ser, y me voy a poner a leer obras clásicas. Entonces se pierde un poco la obra literaria actual, o si simplemente por la saturación de mercado que hay tanta obra que es imposible leer obras nuevas, llega uno y dice, oye, pues me paso a la más antigua y más recordada, ¿no? ¿Tú cómo crees que deberíamos saltar ese escalón hasta la gran obra literaria en vez de buscarnos la conocida, la valorada?
Bueno, es verdad que cuando uno le gusta leer, cuando uno es lector, ya no solo porque se dedique, como en mi caso, a la literatura, que también tiene una parte de lectura para alimentar tu trabajo, ¿no? Pero cuando te gusta leer, es verdad que el tiempo de lectura es tan limitado y todo lo que hay que leer es tan enorme, ¿no? Que eso te provoca muchas veces como lector. A mí me pasa cuando entro en una librería o en una biblioteca, pero también en mi casa con los libros que tengo por ahí pendientes, que me entra algo parecido al FOMO, ¿no? A eso que llaman al FOMO, ¿no? Sabéis todo lo que es el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, esto, ¿no? Esto que te pasa cuando estás haciendo algo y piensas que te estás perdiendo otra cosa mejor, ¿no? Que estás en un plan que te encanta, pero en realidad dices, a lo mejor podría estar en otro sitio, ¿no? Pues a mí me pasa con los libros. O sea, yo estoy leyendo un libro, incluso lo estoy disfrutando y al mismo tiempo estoy pensando en los libros que me estoy perdiendo, ¿no? Porque tu tiempo es limitado, porque además parece que no sé si cada vez nos cuesta leer más, no sé si antes leíamos de otra manera, pero es verdad que hay muchas cosas que van en contra de la lectura, que parece que no nos dejan leer, porque al final leer necesita tiempo, necesita calma, necesita concentración, necesita que no te estén distrayendo, y hoy llevamos vidas que parece que van contra eso, ¿no? Parece que llevamos vidas aceleradas, agitadas, sin tiempo, llenas de interrupciones, de distracciones, de pantallas, ¿no? Que parece que no nos dejan leer, ¿no? Yo no sé si antes se leía más o mejor, porque hay veces que también miramos hacia atrás y mitificamos un poco el tiempo del que venimos y nos parece que antes la gente leía más. Seguramente no, seguramente leemos mejor ahora y leemos más, pero en ese FOMO, como yo decía, de la lectura, ¿no? En esa sensación de que si lees algo estás dejando de leer otras cosas, pues al final tienes que ir seleccionando, eligiendo, valorando. Y de pronto, claro, te encuentras con un libro que acaba de salir, que te han hablado bien de él, pero frente a él hay tantos autores clásicos, tantas obras clásicas que no te has leído, que te cuesta muchas veces decidirte, ¿no? Dices, ¿cómo me voy a poner a leer la última novela que ha salido de no sé quién cuando todavía no me he leído todo Balzac, ¿no? O no me he leído todo Pérez Galdós, ¿no? Dice, pero si es que no, todavía tengo tanto por leer, ¿no? Yo intento hacer un poco de una lectura variada en el sentido también de ir leyendo, de seguir leyendo a todos esos autores clásicos que todavía me faltan, que todavía no he leído, incluso algunos que ya has leído pero a los que quieres volver, porque la lectura también tiene edades, y yo hay muchas cosas que leí cuando tenía vuestra edad o cuando tenía 20 años a las que debería volver, porque no las leí yo, las leyó el que era yo con 20 años, que seguramente las leyó de otra manera, ¿no? De como las leería hoy. Pero al mismo tiempo me gusta leer también a mis contemporáneos, me gusta leer lo que la gente está haciendo ahora, me gusta leer lo que se escribe hoy, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Lo que pasa que es verdad que con el tiempo cada vez tienes menos posibilidades de leer, tu edad se va cortando, y a mí me quedan menos años por leer que los que tenéis vosotros, ¿no? O sea, vosotros tenéis toda la vida por delante para leer, yo ya empiezo a pensar en los libros que ya no voy a poder leer, ¿no? En todos los libros que se me van a quedar por el camino. Y eso hace que cada decisión parece que sea como, tengo que leer un libro que de verdad merezca la pena, ¿no? No, también hay veces que lees libros que te apetecen por puro gusto, aunque incluso en la lectura también hay eso que llaman placeres culpables, ¿no? Cosas que te apetecen leer, incluso aunque sepas que deberías estar leyendo otras cosas, ¿no? Sara. Hemos visto que algunas de tus novelas se han llevado al cine. ¿Qué opinas de ellas? Sí, he tenido, en ese sentido también vuelvo otra vez a lo de la suerte, ¿no? Me siento muy afortunado porque he tenido ya varias novelas de las que se han hecho varias películas y cortometrajes también, ¿no? A partir de cuentos también se han hecho cortos, ¿no? Entonces a mí siempre me ha sorprendido porque yo creo que yo creo que hago una literatura muy poco cinematográfica, en el sentido de que no creo que sean novelas fáciles de llevar al cine. Hay otras novelas, hay novelas que se escriben que hasta parece que están escritas pensando en que hagan una adaptación cinematográfica, porque están escritas de una manera que facilitan que se lleven al cine. Son novelas que parece que se podría hacer el guión ya tal cual, ¿no? Que vienen tal como está estructurada, tal como está contada la historia, los diálogos, sería casi el guión ya hecho, ¿no? En mi caso yo siempre he pensado que yo las novelas que hago no son cinematográficas, que son más bien literarias y que eso tiene una dificultad para llevarlas al cine. Pero me he encontrado con directores o directoras que a lo mejor han visto ahí un reto, ¿no? Un desafío, ¿no? De intentar sacar una película de un libro que se resiste a ser convertido en película. Y entonces la verdad es que ha sido una experiencia bonita, o sea, a mí me gusta y me gusta, al final una película no deja de ser una lectura de tu libro, es como un director o como un guionista ha leído tu libro, ¿no? Y ha hecho una lectura muy personal. Entonces me gusta por eso, me gusta que lo lleven a tu terreno y luego también me gusta porque
porque yo soy muy cinéfilo, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Disfruto mucho con el cine, pero además el cine tiene algo como actividad creativa que me gusta mucho y que echo de menos en la literatura. Yo decía antes, y volveré una y otra vez sobre eso, que la literatura es algo muy solitario y el cine es todo lo contrario, el cine es un trabajo de equipo, ¿no? Y a mí me encanta ver cómo se pone en marcha una película, cómo se pone en pie un proyecto de película, porque hay mucha gente trabajando, mucha gente decidiendo, mucha gente opinando, mucha gente creando, ¿no? Y el que sean capaces de levantar una película entre decenas o cientos de personas, ¿no? Me parece algo fascinante comparado con escribir un libro que eres tú solo el que tomas tus decisiones y te equivocas, ¿no? Te equivocas o aciertas, ¿no? Entonces yo en ese sentido me gusta mucho el cine y me ha encantado ver cómo se ha hecho una película de cada uno de mis libros. Julián. ¿Cuánto tarda más o menos en escribir un libro y si el género de este influye en el tiempo que tarda? Uy, eso siempre es muy difícil de medir, ¿no? Porque cuánto tarda en escribir un libro, o sea, uno puede calcular o uno puede medir el tiempo que ha estado picando tecla, ¿no? Sentado desde que abres el primer archivo, o sea, todos escribimos ya por ordenador, aunque yo tomo muchas notas a mano y tengo muchos cuadernos, pero escribes en el ordenador, ¿no? Y siempre puedes decir, bueno, el primer archivo tiene tal fecha y terminé en esta, ¿no? Y sé que he estado 8 meses escribiendo, o 6 meses, pero en realidad el libro empieza mucho antes, ¿no? Hay libros que ni siquiera es cuando tú decides escribirlo, sino que llevan mucho tiempo dándole vueltas, ¿no? Y siempre tienes varias ideas en la cabeza. Entonces yo, cada uno de mis libros puedo decir a lo mejor que he estado 6 meses, 8 meses, 10 meses escribiendo, pero a lo mejor llevaba años pensando en ese libro, esperando a que llegara el momento para poder escribirlo, ¿no? Yo creo que soy un escritor más o menos rápido, o sea, yo cuando escribo lo que es el primer borrador soy muy rápido escribiendo, me gusta además darle una intensidad y una continuidad, ¿no? Que sea algo que prácticamente no pueda soltar, que lo escribas en poco tiempo, pero luego, por ejemplo, me paso muchísimo tiempo reescribiendo, corrigiendo, volviendo una y otra vez, dejándolo reposar, volviendo. Entonces, creo que dedico mucho más tiempo al antes y al después que ese primer borrador, ¿no? Al tiempo previo de pensar, de leer, de tomar notas, de hablar con gente que tiene que ver con esa historia, y al tiempo posterior de correcciones, de reescritura y todo eso, más que a la propia escritura. Marina, creo que me levantamos. Sí. ¿Qué te inspira para escribir tu obra? ¿Hay algo que te diga sobre lo que va a ser tu próximo libro? Pues casi todo lo que escribo, aunque puede parecer que yo escribo sobre temas que me son ajenos, que escribo sobre temas de nuestro tiempo, sobre temas de hoy de nuestra realidad, en realidad casi todo, y yo creo que casi todo lo que uno escribe, sea lo que sea y sea el género que sea, casi siempre empieza desde uno mismo, o sea, desde algo muy personal, ¿no? Desde algo que a ti te toca, algo que te importa, que te preocupa, que te duele o que te alegra, ¿no? Entonces, mis libros, incluso libros que parece que no tienen nada que ver conmigo, que son de temas que no son muy ajenos, casi siempre el punto de partida es desde mí mismo, ¿no? O sea, entonces, en mi escritura hay algo que son como círculos concéntricos, ¿no? O sea, como un primer círculo pequeño que soy yo, desde donde empiezo a escribir, y desde ahí voy abriendo a mi alrededor, a mi entorno, a la gente que me rodea, a quienes están conmigo, y sigo abriendo hacia un poquito más allá, hacia mi sociedad, el mundo en el que vivo, ¿no? Entonces, digamos que hay un ir desde ese comienzo haciendo un círculo cada vez más amplio, ¿no? Pero el punto de partida yo creo que siempre es uno mismo, desde donde uno escribe, ¿no? Yo, ya que estamos hablando de tu obra y la escritura, de los libros tuyos que he leído, me llama la atención que hay un elemento común, desde mi punto de vista, que es el punto de partida muy original. Y aquí lanzo ya el anzuelo para los alumnos por si luego quieren sacar el libro de la biblioteca. El de Feliz Final, como has comentado tú antes, es la historia de una pareja, pero no está contada al uso, sino que comienza con la ruptura y el libro es como que rebobina esa historia de amor hasta que se conocen, ¿no? Entonces el final es realmente el principio de la relación. Y este de las buenas noches, pues son dos desconocidos con insomnio que descubren que solamente descansan, solamente pueden dormir y descansar si duermen juntos, ¿no? Entonces, no sé si ese elemento común de punto de partida original está en todas las novelas o no, pero ¿es algo que tú buscas a propósito y es como una autoexigencia personal de el punto de partida, la premisa tiene que ser original? ¿O es algo que te llega y a partir de ahí ya arranca? Bueno, yo creo que cuando uno escribe es tan importante es
el tema, la historia, la trama, los personajes, como la forma en que escribes, ¿no? La manera en que cuentas esa historia. Y para mí son igual de importantes, incluso a veces más, el cómo contarlo, ¿no? Porque creo que eso es lo que distingue la literatura de otras formas de expresión o de narración, ¿no? Entonces, cuando yo escribo un libro siempre hay un proceso previo de búsqueda en dos sentidos, un trabajo de búsqueda que tiene que ver con aquel tema del que vas a escribir y que eso implica lecturas, investigación, entrevistas, hablar con gente que tiene que ver con el tema, mucho pensar, mucho darle vueltas al tema, pero luego hay otra búsqueda, otro proceso de indagación que es literario, formal, estilístico, ¿no? De qué manera voy a contar esta historia, ¿no? Pero cuando uno decide contar una historia, no vale ni siquiera vale contener una buena historia, puedes tener una muy buena historia. Es muy importante el cómo vas a contar esa historia, porque todo cambia dependiendo de quién va a contar la historia, quién va a ser el narrador, qué tipo de imágenes, de metáforas, qué lenguaje, es decir, eso va a cambiar mucho la historia. Uno puede creer que tiene una gran historia de contar, pero si no tomas una serie de decisiones que tienen que ver con la forma, no valen para nada, ¿no? Yo siempre, a los escritores nos pasa eso, que siempre, cuando estás de repente en un grupo de gente, es una situación que se da mucho en las reuniones familiares, en las bodas, en sitios así, ¿no? Que tú estás allí y de repente se te acerca alguien, y en una situación muy habitual que viene alguien que se ha enterado que eres escritor, ¿no? Y viene alguien y te dice, oye, me han dicho que eres escritor, ¿no? Dice, sí, dice, pues yo tengo una historia que si te la contara ya tendrías la novela hecha, ¿no? Porque todo el mundo tiene una historia de contar, ¿no? Todo el mundo tiene una historia de algo que le ha pasado o algo que ha ocurrido. Y siempre que me dicen eso digo, vale, muy bien, escríbela tú, cuéntala tú, ¿no? Porque tener una historia no es nada, ¿no? O sea, hay novelas que si te cuentan la historia en pocas palabras, en realidad es como no contarte nada, o es algo muy genérico, o es algo que se ha contado 1000 veces. En mi caso, por ejemplo, en El Feliz Final, dice, ¿de qué va la novela? Pues va de un chico, una chica, un hombre y una mujer que se conocieron, se enamoraron, estuvieron juntos y luego se dejaron de querer y se separaron. Dice, vale, ¿y qué? Esa historia me la han contado 1000 veces, o sea, esa historia la hemos leído 1000 veces, la hemos visto en el cine. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a tu historia? El cómo la cuentes, ¿no? Entonces, a mí lo que me importa no solamente es la historia en sí y para lo que esa historia, todo lo que esa historia pone en juego, porque contar una historia de amor o de desamor te puede servir para muchas cosas, te puede servir para pensar mucho en la vida que llevamos, para hablar de muchas cosas de nuestro tiempo que están ahí también, ¿no? Pero a mí lo que me importa es cómo contar esa historia, ¿no? Y lo que lo hace diferente. Entonces, ¿cómo puedo contar yo una historia de amor y desamor a estas alturas en que nos han contado ya todas las historias de amor y desamor? Pues vamos a contarla hacia atrás, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a contarla al revés, vamos a contarla empezando por el final y llegando al principio, ¿no? Es una novela que comienza en el momento de la separación y termina en la última página, que es el momento del primer encuentro, de la primera mirada, de cuando se vieron la primera vez, ¿no? Y vamos a contarla hacia atrás, además, no solamente desordenando la historia o cambiando el orden de los capítulos, sino vamos a intentar que la historia realmente vaya hacia atrás, fluya hacia atrás, ¿no? Que estemos leyendo una historia que va hacia atrás como si la leyéramos hacia adelante, ¿no? Que haya algo... Entonces eso tiene una parte también de juego, porque en la literatura también hay un elemento de juego, ¿no? Hay un elemento de experimento, de probar cosas, ¿no? Y a mí me gusta además cuando escribo, y a mí hay algo que cuando escribo además me gusta mucho, que es una de las cosas más fascinantes cuando escribes y cuando lees, que es el manejo del tiempo, ¿no? Del cómo la escritura puede cambiar el tiempo, puede hacer que la historia vaya hacia atrás o puede hacer que vaya más rápido, más lenta, se congele, puede hacer que dé vuelta sobre sí misma, puede hacer que el tiempo se concentre o se expanda, ¿no? A mí me gustan mucho los autores que manejan el tiempo, ¿no? Que juegan con el tiempo. Y en el caso de Feliz Final, yo llevaba mucho tiempo, antes de pensar en esta historia, hacía ya mucho tiempo que yo quería escribir algo contado hacia atrás, no por un capricho, ¿no? Sino porque realmente es algo que me gusta cuando lo he leído en otros autores. A mí hay un autor que me gusta mucho, que es un autor de estos raros, marginales, que es Kurt Vonnegut, ¿no? Un autor norteamericano, que a mí me encanta, que tiene una novela que os recomiendo y que yo creo que ya tenéis edad para leerla también, ¿no? Que se llama Matadero 5, que es una novela, a mí es una de mis novelas favoritas, es una novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Kurt Vonnegut, este autor norteamericano, que es un raro, es un tipo rarísimo además, lo que escribía, estuvo en la Segunda Guerra Mundial en el ejército norteamericano en Alemania, ¿no? Entonces estuvo en el final de la guerra, en los bombardeos sobre las ciudades alemanas, que fueron unos bombardeos, la Alemania nazi, ¿no? Hubo que machacarla para que se rindiera, y hubo ciudades alemanas que fueron arrasadas, pero arrasadas de una manera tal.
Entonces Vonnegut quedó traumatizado por esa experiencia y quiso contarla, quiso escribirla, y entonces escribió una novela que es una novela rarísima, que es una novela que no es una novela al uso, una novela donde aparecen hasta extraterrestres, ¿no? Una novela extrañísima, pero que es una de las mejores novelas para entender el horror de la guerra, y al mismo tiempo una novela divertidísima, ¿no? Pues en esa novela hay un pasaje, hay un capítulo que a mí, cuando lo leí, me dejó boquiabierto y que me sigue fascinando, que es un momento en el que cuenta los bombardeos sobre Dresde, que es una ciudad alemana, los bombardeos contados hacia atrás, ¿no? Como si fuera marcha atrás, ¿no? Cámara atrás. Entonces son unas poquitas páginas que son alucinantes cuando las lees, ¿no? Donde habla de cómo la ciudad destruida de repente es como que empieza a reconstruirse y las llamas se apagan y las bombas salen de la tierra y suben a los aviones y los aviones van hacia atrás y vuelven a la base y sacan la bomba del avión y la desmontan y llevan el mineral a la mina otra vez. Entonces está contado de una manera que solo se puede hacer en literatura, eso no podría hacerse en el cine. O sea, en el cine podrías poner cámara atrás, sí, ¿no? Pero es tan fascinante que yo recuerdo que yo leí aquello y me quedé diciendo, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, en mi caso, en vez de contar la guerra o la destrucción de una ciudad, pues conté la destrucción de una pareja, el final del amor, ¿no? Es decir, cómo darle marcha atrás para ir desde el final triste al comienzo feliz, ¿no? Darle la vuelta a la historia, ¿no? Entonces yo quería escribir una historia contada hacia atrás y me parecía que una historia de amor era el momento para hacerlo, ¿no? El ser capaz de ir, porque era la forma de darle la vuelta a una historia que normalmente cuando la leemos hacia adelante nos lleva de la felicidad a la pena, ¿no? De la alegría al dolor, pues darle la vuelta, ¿no? El ser capaz de contarla de otra forma. ¿Y esa dificultad técnica te exigió algún tipo de preparación previa? ¿Cómo afrontaste? Porque tiene que ser difícil jugar con el tiempo así de esa forma, ¿no? A nivel literario. ¿O arrancaste y fue saliendo más o menos bien? Bueno, en la escritura siempre hay mucho de ensayo-error, ¿no? Uno va probando y yo recuerdo que para ser capaz de escribir una historia que además se desarrolla a lo largo de años, ser capaz de escribirla hacia atrás, yo primero tuve que escribirla hacia adelante, tuve que hacerme una primera versión de la historia para ser capaz luego de desandar el camino, ¿no? Pero en la escritura muchas veces hay como digo, ensayo-error. Uno empieza a probar cosas y cuando empiezas a escribir, a veces escribes 40 páginas y tienes que volver a empezar, porque no has acertado con el tono, con la voz, con el tiempo, con cómo se cuenta esta historia. Entonces hay una serie de decisiones antes de empezar a escribir que uno toma, pero que a veces tiene que cambiar por el camino. Bueno, continuamos con alguna pregunta más. Estela. Bueno, el bachillerato de letras, aunque no de forma así como súper descarada de esta, a veces también está un poco desprestigiado por parte de los de letras. Entonces, ¿crees que esta distinción, aunque de manera sutil, todavía se ve en el ámbito más profesional? O sea, ese desprestigio, ¿no? Y ese no tenerlo tan en cuenta o valorarlo tanto. Sí, bueno, yo lo he visto ahora, por ejemplo, en mis hijas. Yo tengo mi hija mediana está en segundo de bachillerato, mi hija mayor está en la universidad ya, fue por letras, ¿no? En su caso más bien ciencias sociales. Mi hija mediana está haciendo bachillerato de letras, de humanidades, no sé cómo se llama ahora, ¿no? Porque quiere hacer historia o historia del arte. Y mi hija pequeña seguramente irá por el mismo camino porque le gusta. Y yo he visto cómo ellas sentían como una especie de presión de grupo, presión ambiental para que fueran por ciencia en vez de por letras por un tema de eso, ¿no? Porque parece que está desprestigiado, ¿no? Como que si no estudias ciencia parece que estudias menos, ¿no? O que haces algo que sirve menos o que vas a llegar a menos en la vida. Yo creo que no, o sea, de hecho incluso en los últimos años ha habido una cierta recuperación de prestigio de algunas carreras de humanidades o de letras, ¿no? Y que yo creo que siempre están ahí, ¿no? En los últimos tiempos, por ejemplo, se dice que hay mucha demanda de gente estudiando filosofía porque hay como oportunidades laborales para gente que estudia filosofía en terrenos que parecen completamente ajenos a la filosofía, ¿no? Entonces yo creo que la edad en la que estáis vosotros, la decisión no tiene que ver solo, que también, ¿no? Pero no tiene que ver solo con qué voy a ser de mayor, qué voy a trabajar, a qué me voy a dedicar, porque hay veces que uno que escoge unos estudios y luego acaba trabajando en otras cosas, ¿no? Hay veces, la vida da muchos cambios, es decir, da muchas vueltas y más a vuestra edad, ¿no? Y pensarlo todo en términos de salidas laborales, ¿no? Aunque las letras, las humanidades también tienen muchas salidas laborales, evidentemente, pero pensarlo todo en esos términos de prestigio económico, prestigio social, ¿no? Yo creo que es un error, ¿no? Irene, también. Yo
quiero retomar antes cuando hablábamos de tu obra. En el Instituto hay un club de lectura en la cual estamos leyendo Las Buenas Noches. Y respecto a este libro tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cómo tuviste la idea de el hombre? Muchas veces al contar como su historia reitera lo mismo varias veces. ¿Eso puede ser causado por el cansancio de este hombre? Y la segunda es ya curiosidad mía. ¿El diario de sueño es previo o posterior al encuentro que tiene con esta mujer? Gracias. Bueno, la novela, para los que no la habéis leído ni conocéis nada, es una novela sobre el insomnio, sobre alguien que no puede dormir, ¿no? Sobre alguien que tiene problemas para dormir. Y esa parte de reiteración que dices, claro, hay una parte, la novela está como en capítulos alternos, ¿no? Una parte es el relato que él hace durante una noche sin dormir, ¿no? Durante una noche que además tiene como la hora puesta al principio y al final, ¿no? En cada capítulo, en el que está contando la historia en una noche en la que no puede dormir, se la está contando a sí mismo, y yo quería que su relato fuera como cuando no podemos dormir y tu cabeza da vueltas, ¿no? Es decir, os habrá pasado alguna vez que tenéis una mala noche, que no podéis dormir, que os desveláis o que os despertáis de repente en mitad de la noche, y en esos momentos tu cabeza es como que empieza ahí a dar vueltas, ¿no? Y a veces estás pensando obsesivamente en algo que te ha pasado el día antes, o en algo que te pasó hace tiempo, o en algo que tienes que hacer al día siguiente, ¿no? Y muchas veces entras en bucle, ¿no? Tu cabeza está ahí como una y otra vez sobre lo mismo, ¿no? Y, de hecho no está separada en párrafos. Claro, entonces yo quería reproducir el tipo de pensamiento y el tipo de relato de alguien que no duerme y que está en una noche en la que está por un lado agotado, desesperado de no poder dormir, pero en el que también, como digo, el pensamiento tiene algo desordenado, caótico, un poco de, como decía, de obsesión, de bucle, ¿no? Entonces, ese por un lado, ¿no? Y luego por el otro lado el diario del sueño, que es el diario que él escribe por el día para contar cómo son sus noches, ¿no? Que es todo lo contrario, es como más ordenado, escribe, sería como si fuera, las dos partes del libro son como las dos caras de un mismo personaje, que sería el narrador de día y de noche, ¿no? El narrador de día es el del diario, que escribe de forma ordenada, más reflexivo, capaz de desarrollar algunas ideas, ¿no? Separa los párrafos, ¿no? Es decir, tiene como una escritura un poco más ordenada, más convencional, y el narrador de noche es el narrador desordenado, como digo, obsesivo, repetitivo, que se pierde muchas veces, que se desvía, que se va del tema, ¿no? Entonces yo quería darle las dos caras al relato, ¿no? Inicialmente la primera parte que escribí era el narrador por la noche, ¿no? De hecho la novela iba a ser solo el relato de una noche. Luego ya metí el diario del sueño porque me parecía que permitía hablar de otras cosas también. Alguien me levanta la mano antes también por esa zona, me parece, ¿no? Eso, Paula. ¿Vive económicamente bien sobre tu literatura? Que si vivo económicamente de mi literatura. Yo soy escritor en el sentido también de trabajo, ¿no? O sea, mi trabajo es ser escritor y eso, y además es algo que recuerdo que durante años, cuando yo ya me dedicaba a la escritura, ¿no? Y vivía de mis libros, ¿no? Recuerdo que era algo, y algo que lo he comentado con colegas escritores, y a todos nos ha pasado una vez, que cuando te preguntan a qué te dedicas o tú qué haces o tú qué eres, dices otras cosas, porque es como que te da vergüenza decir soy escritor, porque parece que estás como presumiendo, no, yo soy escritor, ¿no? Dices, no, entonces yo decía, no, yo soy periodista y escribo libros, ¿no? O yo hago otras cosas, pero también escribo libros, ¿no? Entonces yo soy escritor como tal, que de hecho en Hacienda, ¿no? En mis papeles con Hacienda, en el epígrafe del impuesto a actividad económica, aparezco como escritor, porque antes no teníamos ni epígrafe los escritores. Antes cuando te registrabas en Hacienda para poder facturar y para todas esas cosas, te metían en un epígrafe que era como una especie de cajón desastre de oficios varios, de artesanos, ceramistas, maestros falleros, no sé qué, una cosa así rara, y hace creo que 3-4 años crearon un epígrafe para escritores y guionistas, ¿no? que es como el primer reconocimiento, porque hasta entonces no se reconocía la profesión de escritor como si no existiera, como si no nos metían en otros lados, ¿no? Entonces yo soy escritor, vivo de mis libros, o sea, vivo de los derechos de autor de mis libros, de las ventas de mis libros, de las traducciones de mis libros que se han traducido en otros países, de las adaptaciones al cine, y también vivo de cosas que rodean la escritura, como son las colaboraciones en prensa. Yo escribo artículos en prensa, ¿no? O dar de vez en cuando talleres o cursos o charlas, conferencias, ¿no? Entonces, digamos que vivo de mi escritura, o sea, yo me dedico a escribir y vivo de mis libros
mi día a día, mi jornada laboral, se dedica a escribir, ¿no? Lo que pasa es que en los trabajos creativos, en todas las profesiones creativas, escribir, pero diríamos lo mismo de la gente que se dedica al cine o al teatro o a las artes plásticas, las artes visuales, ¿no? Es una categoría un poco extraña porque tú te dedicas a algo que al mismo tiempo es tu pasión, ¿no? Y seguramente habría trabajadores de otros sectores, a lo mejor que no son artísticos necesariamente, que podrían decir lo mismo. O sea, a lo mejor profesores que podríais decir, es que enseñar es mi pasión, ¿no? Pero lo digo en el sentido de que es algo que tú harías incluso aunque no fuera tu trabajo, incluso aunque no te diera de comer, ¿no? O sea, yo no sé si los profesores daríais clases si nos pagaran, como afición, no sé si lo haríais, ¿no? O no sé si otros trabajos lo harían aunque no lo hicieran. En el caso de los escritores, es tu pasión, es algo que no puedes no hacer, ¿no? Y que la harías en cualquier circunstancia, ¿no? Eso tiene el problema de que cuando tú dices que es algo que tú harías incluso aunque no te pagaran, a veces no te pagan, pues claro, si tú dices eso. Entonces hay una zona ahí en la que se confunde la pasión, la vocación, el trabajo, y llega un momento en que uno tiene que afirmarse como trabajador y decir, no, es que esto también es mi trabajo, o es mi trabajo, no también, es mi trabajo. Y como es mi trabajo, pues quiero que me paguen por mi trabajo y quiero que me paguen lo que es justo y quiero tener unas condiciones de trabajo y quiero poder cotizar y tener una pensión el día de mañana, y entonces se acaba convirtiendo en un trabajo, ¿no? Pero siempre tiene esa parte de pasión que hace que, por ejemplo, la escritura se resista a horarios laborales, a rutinas, porque cuando uno está escribiendo un libro parece que su libro está todo el día en la cabeza y se resiste muy poco a decir voy a trabajar 8 horas diarias y el resto del tiempo no, siempre estás con el libro en la cabeza. Pero también podrían decir eso otros trabajadores. Seguramente los profesores cuando salís de clase estáis también, ya no solo que estéis en casa preparando clases, corrigiendo, sino que muchas veces estás en tu cabeza pensando en la clase del día siguiente. O sea, que hay veces que lo decimos de las profesiones creativas como si fuera una cosa especial, ¿no? Como no, yo es que como soy escritor, mi trabajo es mucho más que mi trabajo, ¿no? Le pasaría mucho a otros trabajadores, ¿no? Yo te lo cuento desde mi experiencia, ¿no? Pero cuando uno está escribiendo una novela, por ejemplo, acaba siendo algo muy como el insomnio, como lo que decíamos antes, algo que está en tu cabeza todo el tiempo, ¿no? Y que no sales de ahí, ¿no? Julián. ¿Pero qué puede llevar a la gente a pensar que hay una literatura más respetable o de mejor calidad que otra? Bueno, eso siempre es discutible, ¿no? Y muy subjetivo, ¿no? Porque lo que a mí me puede parecer literatura de calidad a lo mejor no te parece lo mismo, o a ti, ¿no? Es decir, lo podríamos discutir, ¿no? A partir de gusto. Siempre parece que hay como unos mínimos, como un suelo común, ¿no? Del que podríamos ponernos de acuerdo, ¿no? De que cierta literatura se escribe con la única intención comercial, hecha para vender libros o para que hagan una serie en Netflix, ¿no? Y que está hecha con esa intención y a veces puede ser muy respetable, y a lo mejor hay otra literatura en el otro extremo que se hace con un único interés artístico, literario, y que no le importa si se vende, si se publica, si no se vende, y entre medias, entre esos dos extremos, entre la literatura que está hecha solo para vender y la que está hecha solo por amor al arte, pues entre los dos extremos hay tantas situaciones y tantos tipos de autores que todo es discutible, ¿no? Y que lo que a ti te puede parecer calidad, a otro a lo mejor no le parece, ¿no? Es decir, dentro de que hay, como digo, cosas en las que nos podríamos poner de acuerdo, luego hay mucho discutible ahí, ¿no? ¿Tienes algún género favorito a la hora de alguna novela? ¿Para escribir o para leer? Para leer. Para leer. Yo leo un poco de todo, o sea, y además me gusta leer de todo, ya no solo por gusto, sino porque es parte de mi trabajo también. Claro, cuando tú te dedicas a escribir, la lectura acaba siendo también parte de tu trabajo. Y vuelvo a lo de antes, ¿no? Es decir, es muy difícil distinguir, igual que yo decía, la escritura es mi trabajo, me dedico a ello, es mi profesión, pero al mismo tiempo es mi pasión, ¿no? Con la lectura me pasa algo parecido, o sea, hay una parte de la lectura que es mi trabajo, que forma parte de mi trabajo, yo necesito leer para escribir, no solamente necesito leer sobre el tema del que estoy escribiendo, sino que la lectura me alimenta mi escritura, ¿no? Pero al mismo tiempo me encanta leer, ¿no? Y yo en mi casa, claro, yo trabajo en mi casa, tengo mi mesa de trabajo y yo no salgo de casa a trabajar, ¿no? Y muchas veces trabajo en casa, estando, por ejemplo, mis hijas en casa, pues porque no tienen clase o porque son horarios los que yo estoy en casa. Y yo hay veces que estoy leyendo y a mí me cuesta mucho que mis hijas entiendan que yo estoy trabajando, ¿no? Es decir, porque es como decir, venga, ¿cómo vas a estar trabajando si estás ahí en el sillón leyendo un libro, ¿no? Estás leyendo, ¿no? Y hay veces que estoy leyendo
incluso a veces estoy leyendo algo que es un encargo que tengo que escribir sobre ese libro, o es un libro que tengo que presentar, o me han pedido algo, o es algo sobre lo que estoy escribiendo, pero es muy difícil distinguirlo de cuando estoy leyendo por puro gusto, ¿no? Entonces la lectura se acaba convirtiendo también en un terreno un poco fronterizo, o que no sabes qué parte estás leyendo por trabajo, qué parte por gusto, ¿no? Lo que digo, ¿no? Y en ese sentido, a mí como lector por gusto y como lector profesional en este caso, intento leer de todo, ¿no? O sea, incluso cosas que a lo mejor inicialmente no me interesan, las quiero leer también, ¿no? O sea, puedo tener preferencia, me gusta más a lo mejor un tipo de literatura, no sé, por distinguir, me interesa más una literatura más realista que fantástica, pero hay autores de fantástico que me encantan, ¿no? Y no todo lo realista me interesa. Me gusta mucho, me interesa un tipo de literatura, como decía antes, le importe tanto el cómo más que el qué, ¿no? Tanto como el qué, ¿no? No solamente la historia que cuenta, sino el cómo la cuenta. Me interesan los escritores que trabajan mucho lo literario, que trabajan con el tiempo, como decía antes, ¿no? Me interesa, pero no quiere decir que todo tipo de escritura me pueda gustar, ¿no? Entonces, yo creo que la escritura se resiste mucho también a géneros, a categorías, ¿no? Y aunque hay libros que son claramente de género, ¿no? Que son literatura de género, hay muchos otros libros que se mueven en terrenos mixtos, ¿no? Y yo creo que hay que probar un poco de todo. Sara, voy a levantar la mano también. ¿Cuál ha sido tu experiencia favorita como escritor? Pues mi experiencia favorita como escritor fue escribir un libro hace ya años con una de mis hijas, ¿no? Con mi hija mayor, con Olivia, que ahora tiene 21 años, está en la universidad, pero cuando era más o menos de vuestra edad, cuando estaba en secundaria, cuando estaba entre segundo y tercero de secundaria, escribimos un libro juntos. Hicimos una novela juvenil que luego la publicamos, y además es un libro que ha tenido muy buena vida, que se lee mucho en institutos también, que la leen estudiantes, que nos han invitado a hablar del libro. Y entonces fue una experiencia muy bonita, porque fue inicialmente el hacer algo nosotros por gusto, algo para nosotros, un proyecto nuestro, familiar, pero que acabamos publicando, ¿no? y que además quedó bien, ¿no? Y salió bien, ¿no? Y entonces hacer algo con mi hija pues fue algo muy, muy especial, ¿no? El hacerlo juntos. Joaquín. Tuviera que elegir, pero que fueran elecciones excluyentes, o sea, que me dijeran, si lees ya no vas a escribir más, o si escribes ya no vas a leer más, ¿no? Es una buena pregunta, ¿eh? No, realmente dependería del día, ¿no? O sea, yo hay días que pienso que yo no podría no escribir, ¿no? Que no podría no escribir, pero días en que pienso que si me quitaran la lectura me quitarían el aire, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es una pregunta complicada y un poco trampa, porque nunca te va a pasar, ¿no? Nunca te van a decir, elige, leer o escribir, se acabó, ¿no? Una de las dos, ¿no? No sé, o sea, yo soy un lector, o sea, a mí me encanta leer y no podría no leer, ¿no? Pero al mismo tiempo la escritura, más allá de que sea mi trabajo, ¿no? Es mucho más que eso, para mí es una forma de expresión, ¿no? Y sin escribir no sería quien soy hoy, no habría llegado a ser quien soy, ni me habrían pasado tantas cosas que me han pasado en la vida, ¿no? Entonces no sé, no sabría elegir, o dependería del día, ¿no? O sea, hoy a lo mejor te diría que yo me quedaría con la lectura, pero otro día te diría que no podría no escribir, ¿no? Laura, había levantado la mano, creo, ¿no? ¿Crees que se debería fomentar la literatura de autores actuales en las clases? En las clases, en los institutos, por ejemplo, ¿te refieres? Bueno, yo no sé hasta qué punto se hace, yo creo que se hace, ¿no? O sea, a lo mejor depende más de los profesores, de la implicación, del compromiso, de las ganas que ponéis más que de los programas educativos, no sé qué autores son los que leéis por programa, ¿no? Los que vienen, pero yo la experiencia que tengo es que sí que se leen autores actuales, tanto de juvenil como de literatura adulta. Es decir, yo voy mucho a institutos, igual que estoy aquí, voy mucho a institutos porque me leen, porque a veces me han leído las novelas, dos novelas juveniles que tengo, o los cómics, o a veces las novelas, digamos, adultas, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que los institutos, no sé si es suficiente, si bastante, pero yo creo que sí que se leen a autores de ahora, ¿no? Autores actuales. Julián, y no me leer. Antes estuviste hablando sobre que tú habías gustado un dibujante de cómics, pero que la prueba que te pedía para estar Bellas Artes, que era pintar un cuadro de la cultura, no iba mucho contigo. Y ahora que eres escritor,
si tuvieras la oportunidad de ahora cambiar y como si tuvieras la oportunidad de estudiar Bellas Artes y haber sido dibujante de cómic, ¿lo haría o no? ¿Te quedarías como está? No, yo quiero ser dibujante, a mí me habría gustado ser dibujante. Digo, a mí me encantaría estar aquí contando mis cómics, ¿no? y haciendo y enseñando cómo dibujo, ¿no? A mí yo envidio mucho a los dibujantes, o sea, digo, es que me encanta, ¿no? Y sé que al mismo tiempo es seguramente una profesión mucho más complicada. O sea, si es difícil vivir de los libros, de la literatura, vivir de los cómics es seguramente más difícil todavía, ¿no? Yo tengo amigos dibujantes y yo les envidio, me encanta verlos dibujar. Les envidio incluso cuando estamos en una feria del libro, en un día del libro, cosas así, en las firmas, ¿no? Que yo cuando estoy firmando mis libros, la gente viene, me da el libro, yo le pongo dos cositas, le hago un garabato. Los dibujantes de cómic, cuando van a firmar un libro, traen su estuche de rotuladores, tal, no sé qué, le hacen un dibujo, te hacen un dibujo precioso, lo cual consigue además que tengan una cola muy larga siempre, porque como tardan tanto en hacer cada dedicatoria, la cola nunca se acaba, ¿no? Pero yo les envidio, o sea, me encanta el dibujo y me encanta la facilidad con la que algunos dibujan y me encanta además la variedad de estilos y lo personales que son algunos estilos de dibujo, quiero decir, desde dibujos muy elaborados hasta dibujos muy básicos, pero que siempre hay algo muy personal, ¿no? Y que se reconoce además, quiero decir, que reconoces el dibujo de alguien por su línea, por su estilo, por el tipo de dibujo. Entonces, a mí me encanta dibujar, digo, es una vocación frustrada, me habría encantado ser dibujante. Lo que pasa que es verdad que yo dibujaba sin parar cuando tenía vuestra edad, yo estaba todo el día dibujando en el instituto, ¿no? En el colegio, en el instituto. Y luego es verdad que dejé de dibujar porque me puse a escribir, me puse a hacer otras cosas y fui perdiendo el dibujo, cuando yo creo que es algo que se puede seguir haciendo por gusto, ¿no? Y que además te permite desarrollar otras capacidades y tienes una sensibilidad diferente también, ¿no? Y lo fui dejando y como pasa con cualquier capacidad o habilidad que tengas, se pierde, ¿no? Se atrofia, ¿no? Y a mí me pasa hoy que yo dibujo a veces por diversión, por gusto, y digo, joder, pero si yo dibujaba mejor antes, ¿no? Digo, ¿dónde voy yo así? ¿No? Yo con mis hijas les encanta también dibujar, y tenemos un juego entre nosotros familiar que es, cogemos cada una un papel y un lápiz, un rotulador, un boli, y vamos haciendo por turno, alguien dice algo y lo dibujamos todo, ¿no? Vamos a dibujar a un animal o un personaje de una película, o alguien que conocemos, un familiar, vamos a dibujarlo, ¿no? Entonces cada uno lo dibuja, y luego nos lo enseñamos, ¿no? Lo que hemos dibujado cada uno. Y luego a veces buscamos la foto de lo que hemos dibujado y lo volvemos a hacer después de ver la foto, ¿no? Para ver lo que sale. Entonces una especie de juego, así concurso, y cuando yo lo hago, mis hijas dibujan muy bien, cuando yo lo hago, mis hijas se ríen de mí y dicen, pero papá, ¿tú en serio ibas a ser dibujante? Y dice, porque yo he perdido mano, ¿no? Porque es verdad que si tú dejas de dibujar y además no te formas tampoco, hay que estudiar también, hay que seguir formándose. O sea, la mayoría de dibujantes de cómic que viven de su trabajo y que se dedican a ello, han seguido luego formándose, han seguido, aparte de dibujar mucho y de leer mucho cómic y de conocer a otros autores, han estudiado, es decir, han seguido formándose, ¿no? Y yo eso lo pierdo, ¿no? Pero a mí me habría gustado ser dibujante. O sea, yo hay como de esas decisiones que tú tomas en tu vida, que parece que coges un camino o coges otro, ¿no? Y que cierras una puerta y piensas luego que hay un universo paralelo en el que un Isaac fue a la Facultad de Bellas Artes, hizo la prueba de acceso, entró, estudió Bellas Artes y hoy está aquí enseñando sus cómics, ¿no? Pues ese camino se quedó allí. Nerea, y ya casi que vamos terminando. Quería preguntar si te gusta más escribir novelas o relatos cortos. Yo soy escritor de novelas, he escrito muchos cuentos, pero casi todos los cuentos que he escrito, y he escrito muchos, te digo decenas de cuentos, casi siempre ha sido por encargo, porque me los han pedido. Yo he publicado cuentos en periódicos o en revistas, por ejemplo, o para libros que me han pedido, y casi siempre ha sido encargo. Alguien que me ha pedido, escribe un cuento sobre tal cosa, o escribe un cuento a la semana, cada semana en el periódico, ¿no? Y a mí además me gustan mucho los encargos, me gusta mucho que me pidan, me gusta mucho cuando te proponen algo para hacer, porque cuando pensamos en actividades creativas o artísticas, siempre pensamos en el artista o en el creador como alguien que es completamente libre, soberano, decide lo que hace y tal. Y a mí me gustan mucho los encargos, me gusta mucho cuando alguien te propone o te pide o te encarga o te ofrecen un trabajo, ¿no? Y te pagan por hacer algo y tienen las condiciones o te proponen el tema. Me gusta mucho, me estimula mucho, ¿no? Más que cuando me pongo yo a escribir a ver lo que me sale, ¿no? Entonces yo he escrito muchos cuentos, pero siempre ha sido por encargo. Las novelas no, las novelas me han salido, ¿no? Y no tengo muchas ideas, o sea, de esas cosas que tú tienes un montón de notas que has ido acumulando para cosas que algún día escribirás, ¿no? De ideas que se te ocurren, de temas que te interesan,
Y tengo un montón de notas para novelas y no tengo ni un maldito post-it para escribir un cuento, porque no se me ocurre escribir cuentos. Los cuentos cuando me los piden los escribo y los escribo con gusto, pero si pienso en una historia pienso siempre en novela, ¿no? Me gusta en la novela como escritura, como distancia, como tiempo, como posibilidad de desarrollar una historia, ¿no? Más que el cuento, ¿no? Y me gustan mucho los cuentos y soy muy lector de cuentos además, ¿no? Y además admiro a los buenos escritores de cuentos, ¿no? Que son capaces de unas pocas páginas provocar un efecto que a mí me cuesta 200 páginas, ¿no? Yo no me resisto a preguntarte, ya también para terminar, tanto en algunos de tus relatos como en las novelas se aprecia, o creo yo apreciar, preocupación social por algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento, la desconexión entre la gente, y pone el dedo muchas veces ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto consideras que la literatura puede jugar un papel importante a la hora de cambiar la sociedad, de generar más comunidad, como ocurre en alguna obra, ¿no? Y demás? ¿Qué papel crees que juega la literatura en una mejoría social? Bueno, yo creo que la literatura tiene muchas posibilidades, ¿no? Y vale para muchas cosas. Hemos estado hablando de algunas de ellas, ¿no? Hemos hablado de la escritura como desahogo, por ejemplo, ¿no? Antes, ¿no? De la escritura como forma de trabajo también, ¿no? Que nos podamos dedicar a ella. De la escritura como una forma de expresión, de comunicación, ¿no? De la escritura como juego también, ¿no? Y también está la escritura como una posibilidad yo decía antes de que lo que uno escribe tiene consecuencias, ¿no? Provoca algo, igual que provocas que puedes hacer que alguien llore o que alguien ría con lo que tú escribes o que alguien de repente piense en algo que no había pensado, pues también puede servir para de alguna forma actuar sobre tu mundo, para intervenir sobre tu mundo, ¿no? Esa pregunta que se hace siempre, ¿no? De si el arte o la literatura puede cambiar el mundo, ¿no? Dice, pues la respuesta rápida es no, claro, el arte o la literatura no cambian el mundo, lo que cambia el mundo son otro tipo de actos, decisiones políticas, revoluciones, es decir, pero la literatura o el arte cambian muchas cosas, es decir, a lo mejor no cambian el mundo de inmediato, pero cambian a la gente, ¿no? Es decir, todos hemos leído, todos podríamos recordar libros que nos han cambiado en un momento dado, a lo mejor no nos han cambiado la vida, o sí, pero a lo mejor nos han cambiado de opinión, nos han hecho pensar en algo que no habíamos pensado, nos han hecho ver las cosas de otra manera, nos han hecho clic de repente y a partir de ese momento hemos tenido una sensibilidad diferente, ¿no? Entonces todos podemos pensar en libros, y quien dice libros dice películas, obras de teatro, cualquier tipo de obra creativa que nos han hecho diferentes, de los que no hemos salido igual, de los que hay un antes y un después, que nos han provocado algo, ¿no? Y el que un libro sea capaz de llegar a tanta gente y tocar a mucha gente y hacerlo cambiar, pues seguramente sí tiene consecuencias. A lo mejor no somos capaces de medirlas o de inmediato, ¿no? A lo mejor una novela nos sirve para que vivamos mejor, o para que cambien las cosas de aquí a mañana, o para resolver el problema de la vivienda, o para resolver el problema del cambio climático. Y a lo mejor ese tipo de una novela no sirve de inmediato, pero sí hace que la gente cambie de mentalidad o provoca ciertas transformaciones en la gente que seguramente si las viéramos en perspectiva pensaríamos que sí, que han servido para algo, ¿no? Entonces yo sí creo que la literatura, o al menos la que a mí me interesa, sí que produce cambios sociales, cambios políticos, cambios de mentalidad, cambios culturales, ¿no? Y que la literatura nos puede hacer más sensibles, nos puede hacer empatizar con determinadas realidades, nos puede hacer pensar en cómo sienten otros, yo decía antes que nos saca de la soledad y nos reconecta también con los demás, con la humanidad, es decir, nos hace sentir parte de una trama colectiva. Es decir, yo creo que la literatura también sirve para eso, o por lo menos la literatura que a mí me interesa. Bueno, pues damos ya por terminar la charla. Muchísimas gracias a la Fundación José Manuel Lara por permitirnos este acto y, por supuesto, y en primer lugar, pues muchísimas gracias a Isaac. Ha sido un placer enorme, un disfrute. El placer ha sido mío y el agradecido soy yo, de verdad. Muchas gracias, porque ha sido un gusto venir aquí y estar con vosotros. Muchas gracias.